Buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Sí, buenas. Bueno, bueno, ya vemos todavía poquitos, pero bueno, seguimos en esta plenaria, ¿verdad? En esta plenaria. Recuerden de que esta semana pues tenemos la evaluación el próximo viernes, el 4 de marzo, ¿verdad? O sea que estamos exactamente contando hoy pues tres días. Bueno, hoy vamos a seguir preguntando un poquito de todo un poco en cuanto a lo que es el contenido de la unidad. Ya hemos avanzado pues bastantito. Ahí tenemos siempre algunas cosillas pendientes. Creo que si no más recuerdo, todavía las actividades están abiertas, ¿verdad? A excepción de la segunda tarea, ¿verdad? Que era la entrega precisamente el 25. Sí, el viernes 25. Bueno, aquí me entregaron los 9, sí. Aquí no hubo problema. Bueno, y recuerden que de igual manera, pues los foros siguen abiertos. Creo que solamente está pendiente la parte de la última tarea, que es el mapa conceptual, que es para pasado mañana, ¿verdad? Es el jueves 3 de marzo, ¿verdad? Y el foro, ¿verdad? Que finaliza precisamente el mismo día, ¿verdad? Es el foro de repaso de la clase 2 y 3. De igual manera, el otro foro está abierto, ¿verdad? Recuerden de que ustedes pueden seguir participando porque es parte de la retroalimentación que tenemos en relación a lo que es la clase. Bueno, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda en algo en específico del contenido. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir preguntando. Hoy vamos a repasar un poquito de lo que es la clase número 2. Hablemos de la investigación científica. Creo que la vez anterior hablamos de la importancia, ¿verdad? ¿O no? En la última clase, la importancia de la investigación. Preguntamos, ¿o no? No, ¿verdad? Es que no me recuerdo. No. Sí, no estoy muy seguro. Ok. A ver. Pregunta abierta. ¿Por qué será importante la investigación científica? ¿Cuáles son los elementos que ustedes lograron leer en el contenido de la importancia de la investigación científica? Ahí el que quiera responder, no hay problema. Uno. ¿Por qué será importante la investigación? Alguien que... Abogado. Buenas tardes, Ajá. abogado. Permítame. Noelia, sí. Gracias, Salomón. Ya le vamos. Yo había leído, ¿verdad? En el campus, una parte bien importante que decía que nos ayuda a establecer contactos con la realidad a fin de que conozcamos mejor, ¿verdad? Ya que al momento de aplicar el método científico o cualquier tipo de investigación tenemos que conocer primero la realidad de ese problema. Entonces creo que es importante la investigación en cualquier ámbito que queramos aplicar. Siempre es importante conocer la realidad de lo que vamos a aplicarlo. Así es. Por ejemplo, forzosamente, si nosotros, es lógico, el ser humano por naturaleza, si algo no lo sabe, lo investiga. ¿Lo investiga? ¿Verdad? Entonces, la investigación precisamente
nos incita, ¿verdad?, a conocer o nos ayuda de alguna forma a establecer un poquito mejor el contacto con la realidad que nosotros tenemos para que podamos conocerla mucho mejor. No sé si alguno de ustedes leyó el principio de la guía didáctica. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablaba de los problemas que tenemos a nivel de nación? Ahí se habla un poquito de eso, ¿verdad? Que imagínense que nosotros resolviéramos nuestros propios problemas gracias a la investigación. ¿Para qué sirve también la investigación? A ver, Salomón. Sí, bueno, la investigación, abogado, buenas tardes, Buenas tardes. estimula el pensamiento crítico, ¿verdad? Es también la creatividad, ¿verdad? Sí. Y estos países, hablando principalmente desde nosotros, ¿verdad? Es que, como dice el material, pues están sumergidos en una especie de decadencia, ¿verdad? Como especie como de atraso en referente a otros países. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de investigación en nuestras sociedades. No tenemos esa cultura de poder avanzar en el ámbito científico. Solo dependemos de lo que nos dan, por decir así. Si nosotros vamos a una aula de clase, nos conformamos con lo que recibimos en el aula de clase. Fíjese que precisamente por eso a mí me gusta, específicamente, yo doy clases en Infop, ¿verdad? Doy clases en Infop. Sí. Y entonces a mí me gusta en las clases virtuales, porque dan el campo abierto para que el participante, en el caso en Infop, para nosotros estudiantes, se abra en la investigación. Y muy pocos, ¿cómo es? Trabajan en la investigación. Entonces, para mí la investigación es más que todo científica. Eso tiene que ver mucho con el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque así se vitaliza y se combate la memorización. Bueno, óigame, estar como decimos nosotros, garroteando, no, eso no es investigación, abogado, ¿verdad? Fíjese que los conocimientos se afianzan más cuando se hace una investigación. Eso es algo palpable que nosotros lo podemos ver en nuestra vida diaria, ¿verdad? Si nosotros nos convertimos en científicos, por decir así, entonces los conocimientos se afianzan más. Esto es una cosa que yo creo que las autoridades y las dependencias del Estado deberían trabajar en abrir más y promocionar más el campo de la investigación científica, abogado. ¿Sí o no es cierto? Sí, sí. Bueno, sí, imagínense de que de ahí viene una infinidad de cosas que son preguntas que nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué reclamos de que otros países hacen el trabajo nuestro? ¿Verdad? Mire, una de los más graves problemas que tenemos es la fuga de cerebros. Exacto. Usted mire de que, vaya, yo le aseguro que la gran cantidad de ustedes que de repente tienen a sus hijos, ahorita que vienen comenzando tal vez o que de repente están adolescentes, ¿en qué están pensando? En llevarlos a estudiar al extranjero. La mayoría. Viendo la manera que de repente digan, vamos a ver cómo resolvemos, vamos a ver cómo. ¿Y qué pasa? Esos buenos estudiantes, al final, se quedan en esos países. ¿Por qué? Porque buscan otras, vaya, un cambio, porque seguimos igual o seguimos peor. Vaya, crisis. Yo creo que todos ustedes en algún momento nacieron y en ese momento decían, estamos en crisis, ¿sí o no? Yo nací, lo que pasa es que en el momento que nací yo, así como nació Salomón, así como cada uno de ustedes, lo único que esa crisis toma y evoluciona de maneras diferentes, de forma distinta. Y seguimos en el mismo problema y no salimos de esas dificultades. Alguien me había levantado la mano, no me fijé quién. Abogado, disculpe, Sí, solo una dígame. aportación, ya para dejar que a mí no me gusta hablar mucho porque
Me encanta participar, pero no me gusta robarle el espacio a los demás compañeros Sí. abogados, de verdad. Pero si se ha fijado, yo sé que sí, yo digo para compartir esto con los compañeros, ¿verdad, abogados? Es que en Honduras el postgrado casi no se lleva a cabo, fíjese, solamente en algunas áreas. ¿Verdad? Entonces, esto tiene que ser, promocionarse para que hayan profesionales aptos para poder Es sacar que no es adelante este país. pagado. Uno Ujú, prefiere sacar otra carrera a sacar un posgrado porque en Honduras no pagan los posgrados. ujú. O no lo contratan. Uno tiene un posgrado y no lo contratan. Buenas Además de que tardes. es una inversión bastante grande. Es Sí, correcto, es lo que digo. Correcto. sí, sí, Es lo sí. que digo, el Estado debería promocionar, ¿verdad? Abrir esas áreas para que las personas puedan tener como la capacidad, por decir así, ¿verdad? De poder entrar y poder fabricarse en eso, pues formarse en esas áreas que necesita con un posgrado. Así no podríamos, como dice el abogado, no tendríamos que dejar ir tantos cerebros como tomando las palabras del abogado, ¿verdad? Buenas Sí. tardes. Dígame, Buenas tardes, Taylor. abogado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, abogado, yo difiero un poco de usted, o sea, de su comentario. Yo siento que uno de los problemas más grandes que nuestro país tiene es la corrupción. Salomón acaba de decir de que que el Estado no ayuda con eso de las becas, y nosotros sabemos que están las becas 2020. Pero lo que pasa es que todo eso es corrupción. Entonces, ¿a quién se le da? A los hijos de los ministros, a la gente que agarra o acapara los puestos públicos, que también tenemos otro problema ahí porque son las mismas personas por muchos años liderando en esos puestos, como que si no hubiesen otras personas más capacitadas. Ahí tenemos todas esas juntas de intervención que hemos tenido. Las mismas personas intervinieron el seguro, intervinieron INPREMA, intervinieron un montón de lugares. Y yo creo, abogado, que también hay un problema muy grave en educación, y estoy hablando desde la educación primaria hasta la secundaria, porque los docentes prefieren dejar un montón de tareas que sean manuscritas, informes y esto y lo otro, pero al niño no le enseñan a aplicar el conocimiento. De hecho, las ciencias naturales, que es una de las ciencias donde se puede aplicar el método o la investigación científica, el método científico, en algunas clases es una clase más que se ha hecho teórica, que debería ser práctica. Sí. Bueno, hace poquito estuvo en discusión lo de la prueba de actitud académica, ¿se recuerdan? Debido a esas situaciones siempre políticas, ¿verdad? Porque siempre hay un matiz político, ¿verdad? Solo con esa parte, de repente, lo que debe de evaluarse, como bien lo dijo Taylor, es la educación en todos los niveles, ¿verdad? Para tener un producto terminado que sea de profesionales, ¿verdad? Muy bien preparados, ¿verdad? Sí. Y Taylor, sí, al referirme al uno de los problemas era en la parte de investigación, ¿verdad? Pero sí, yo comparto con ustedes. Imagínense, solo pónganse a pensar, si no, estos gobiernos que son de tan pocos recursos, invirtiéramos la plata que se roban solo con ese fin, y lo invirtieran, por ejemplo, en educación, lo invirtieran en salud. Uno de los más graves problemas que tenía la universidad hace 15 años, estimadísimos, era de que del 100% del presupuesto, el 95% era para sueldos y salarios. No puede ser posible. No podía ser posible en ese entonces. Y yo creo que la gran parte de esas instituciones que, vaya, como lo mencionó Salomón, también lo pasó el Infop, lo pasó, que ojo, debe de ser la punta de lanza en la educación de tipo profesional. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tiene que preparar precisamente a todas aquellas personas
en esa parte de las empresas, ¿verdad? Y que se puede lograr, ¿verdad? Se puede lograr y diversificar más, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quería participar? Disculpen. Sí, abogado. Buenas Ajá. tardes. Sí, Dixiana, Bueno, sí. sí, es que, bueno, yo escuchaba a los compañeros, ¿verdad? Hablar acerca del punto, bueno, comparto en el sentido de que tenemos muchas falencias en el sistema educativo, ¿verdad? Hablando de la cuestión investigativa. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la academia, a la universidad, que se supone nos forma precisamente para eso, ¿verdad? Para crear contenido científico, hacer investigaciones, nos enseñan las herramientas, los métodos para aplicar y poder realizar una investigación y dar soluciones a problemas. ¿Qué sucede? A veces, ¿verdad? La misma universidad nos cierra las puertas. Yo estuve en algún momento, ya hace un par de años, fui miembro activa de un grupo de investigación de la carrera de letras. Entonces, bueno, básicamente la carrera de letras se orienta como a la preparación de investigadores a las lenguas indígenas y lenguas en general. Como todos sabemos, las lenguas indígenas en nuestro país es un tema bien olvidado generalmente en los gobiernos y en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros proponíamos diferentes temas, diferentes excursiones que se tenían que hacer porque obviamente tiene que haber una participación activa, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo de campo, de repente viajar a algunas comunidades indígenas. Y bueno, nosotros hacíamos de repente ciertos presupuestos y hacíamos ciertos bosquejos, digamos, de investigación en los cuales pues nosotros presentábamos lo que necesitábamos para hacer estas visitas y hacer este trabajo de campo. ¿Y qué pasaba? En la universidad generalmente ni siquiera el bus, por decir algo, que se supone que hay transporte, ¿verdad? Para ciertos trabajos de investigación, que obviamente uno tiene que hacer con antelación, pedir los buses, pedir eso y pedir lo demás, pero ¿qué sucedía? A nosotros siempre se nos negaba, siempre, siempre. O sea, no recuerdo que en alguna ocasión se nos haya dado, porque hay un departamento, de hecho, para eso, en BOAE y tal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como científicos se nos forma para esta tarea, para esta labor, y en el momento pues no tenemos como esas herramientas básicas, por ejemplo el transporte o de repente la aplicación de entrevistas como método, por ejemplo, de investigación o cosas así, perdón, cosas básicas. Entonces, como científicos se nos hace un poco complejo el hecho de poder crear ese contenido, ¿verdad? Entonces, creo que sí, en ese sentido, es un problema bien grande el que tenemos como academia y en general, ¿verdad? Para poder crear el contenido científico que se necesita. O sea, en general sí hay bastantes deficiencias. Sí, así es. Yo lo Y que quería, abogado, abogado, yo lo que quería aportar, ¿verdad? Es con respecto a lo que había dicho el compañero Taylor. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que el problema de la educación no solo está en la parte de la investigación a nivel universitario, sino desde la base, desde la educación preescolar. Yo soy maestra de secundaria y el problema que nosotros tenemos mayormente no es que los maestros no quieran o no queramos darle una educación de calidad. Yo soy docente del Instituto Central Vicente Cáceres y ahí nosotros nos desvivimos por darle lo mejor a los estudiantes, por intentar darle, o sea, por lo menos la mayoría de los docentes. Nosotros hacemos actividades económicas para equipar los laboratorios, etcétera. Pero lo que no tenemos es apoyo estatal casi siempre, porque hasta los guardias de seguridad lo pagamos maestros y padres de familia, empezando por ahí. Sí. Segundo, el currículo nacional básico está orientado como para que los jóvenes no piensen, sino que es como para enseñarles lo básico, empezando porque las clases las llevan semestrales, por ejemplo. Y lo otro que yo quería aportar es que, vaya, por ejemplo, ahorita durante el tiempo de pandemia ha sido un desastre porque muchos jóvenes no tienen acceso a computadoras o a internet, o por lo menos esa es la excusa que ponen.
Entonces, muchas veces los maestros nos sacamos de nuestra bolsa para darles a ellos internet, acceso a una recarga por lo menos, pero siempre hay estudiantes que todo el año no hacen nada y al final están los famosos campamentos lúdicos. Y las distritales nos obligan a nosotros a aceptarles los trabajos en febrero. O sea, la semana pasada yo todavía estaba recibiendo tareas de estudiantes que desde febrero, por ejemplo, no habían aparecido desde febrero del año pasado. O sea, no habían entregado ni una sola tarea y aparecieron, digamos, la semana pasada y me obligaban a mí a recibirle todo. Entonces, esto desmotiva también al docente porque no hay un descontrol total, porque prácticamente lo que quieren es llenar cuadros estadísticos, etcétera, de cuántos alumnos aprobaron, de cuántos alumnos pasaron, pero en realidad no importa qué alumno aprende, o si el alumno aprende, si el alumno tiene los recursos, si el alumno asiste a la institución, no, o sea, no importa nada, sino que todo es una cuestión de puro papeleo. Y esto es porque nos obligan desde las departamentales y desde las distritales. Sí. Bueno, y esa falta de competitividad, y recuerden que solo lo mencionamos desde el punto de vista del sector gobierno, ¿verdad? Pero recuerden que también el país tiene sectores productivos, ¿verdad? Y como bien dice Bernal, hay sectores en vías de desarrollo que, de acuerdo a los expertos, en esas sociedades, lastimosamente, tenemos raíces tan profundas que carecemos de una cultura de investigación, ¿verdad? Vaya, no sé si ustedes se han fijado, esos cambios en cuanto a las tendencias educativas, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a lo que es la educación memorística. Derecho, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que derecho no es memorístico, es reflexivo, es puro razonamiento, ¿verdad? Y lastimosamente esa cultura debe de fortalecerse. Toda debilidad está ahí. Si sabemos cuál es la debilidad, entonces tenemos que fortalecer ese ámbito del sistema educativo, ¿verdad? Para que de esa forma tratemos de implementar mucho mejor esos deseos de querer pues ampliar nuestros horizontes y a mejorar como país en el área de investigación, ¿verdad? Taylor, sí. Bueno, yo son varios puntos, abogado, espero hacerlo muy rápido. Mire, en cuanto al CNB que dijo la compañera Paola, si no me equivoco, que era el nombre, imagínese que tenemos tan buenas mentes o tan buenas personas en diferentes áreas, pero no se ha creado un currículum que tenga que ver con la realidad del país, sino que son copias de otros países. Como Costa Rica, México. ¿Por qué no pueden todas las personas que están preparadas en esas áreas crear un currículum que tenga que ver con la realidad nacional? Y creo que esto viene desde que el país, con todas esas personalidades políticas que tiene, no han creado un plan de país o un plan de nación, pero un plan realmente que se adapte a la realidad que tenemos y que se pueda llevar a cabo por todos los gobiernos que vengan, sean azules, rojos, rojos con negro, lo que sea, pero que lo lleven a cabo, porque si no, siempre van a estar desechando los planes que hace cada gobierno, entonces nunca vamos a avanzar y eso le da paso a lo que es lo de la corrupción, ¿verdad? Eso en cuanto a eso. Y otra cosa que dijo la compañera Dixiana, que habló sobre las investigaciones que ella había hecho en el área de letras. Mire, abogado, y yo creo que usted lo sabe y todos los compañeros, se pueden hacer un montón de investigaciones con un montón de recomendaciones, pero muchas veces las instituciones o el gobierno no acata las recomendaciones que las investigaciones científicas dan. Entonces, ¿para qué usted? Yo creo que eso es lo que piensa la gente que le gusta eso de la investigación. ¿Para qué usted va a hacer una mega investigación, invertir un montón de recursos porque el Estado no los va a proporcionar, para que al final solo se quede en la satisfacción de usted haber hecho un trabajo, pero que las recomendaciones no van a ayudar en nada al país? Entonces, ahí es que yo creo que mucha gente dice, ay, mejor seguimos como estamos o nos vamos acomodando. Y un ejemplo que le voy a dar.
Imagínese que una institución como el Ministerio Público en el área forense, ni siquiera, porque No hay. esto hace poco me lo dijo un compañero, no hay ni siquiera las herramientas necesarias, básicas, elementales, las que todos otros países tienen para hacer los levantamientos y hacer todas las autopsias. Entonces, si el gobierno no tiene eso, imagínense los investigadores que no cuentan con los recursos. Entonces, por eso la investigación científica en un país como el de nosotros es bien difícil llevarla a cabo. Sí, sí, sí. Salomón. Sí, abogado, voy a tocar un poquito lo que dice la abogada Paola, ¿verdad? Fíjese que me escuchan, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, me escuchan. Ok. La Secretaría de Educación apenas en lo que va del año, ¿verdad? Con la orden que dio la presidenta doña Xiomara, ¿verdad? Que comenzara las clases el 1 de febrero, ¿verdad? Apenas van, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Matriculados, 200,000 niños. Que hoy fueron las estadísticas de hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población, yo no sé por qué como que le gusta estar en ese estadio de ignorancia. No lo van a matricular. Ya el gobierno ya puso a disposición la vacunación para todo el mundo, para todos los niños, y no lo llevan a vacunar, abogado. O sea, yo pienso que en el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía del pueblo, la de una nación, está en el conocimiento. Se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia, abogado, y así aumentar la capacidad para resolver los problemas, ¿verdad? Una de las funciones fundamentales, por ejemplo, de la universidad, donde nosotros estamos ahora, es lo máximo del estudio, ¿verdad? Es lo máximo. Es propiciar la generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica. Tiene que ser tecnológica y tiene que ser humanística al mismo tiempo, ¿verdad? Y social, por supuesto, ¿verdad? Así, yo pienso pues que la fusión de la universidad con la investigación básica provoca, aunque provoca elevados costos, como dijeron los compañeros, pero es obvio y es necesario, abogado. Si no, no vamos a dejar de ser un país tercermundista. Si no hay campo suficiente para la investigación. ¿Cuántos científicos hay en Honduras? Fíjate que yo solo conozco 2. No sé si estaré equivocado, ¿verdad? Científicos, ¿verdad? El doctor Marco Tulio Medina, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Médicas, y parece que había alguien de apellido de este señor de la televisora, Ferrari, apellido Ferrari. Había también otro también reptilólogo, algo así, de los reptiles, pero no me recuerdo en este momento. Científicos, Sí. hay muchos muy preparados de la UNAM, muchos. Okay. Sin embargo, Ok. no tienen el apoyo necesario para poder ejercer de manera plena ese conocimiento y en diferentes áreas. Vuelvo y les digo, por ejemplo, en la lingüística hay muchas personas preparadas, incluso personas que se han becado internacionalmente y han sacado una maestría, un doctorado, regresan a Honduras, son docentes de la UNA, pero no tienen el apoyo. Entonces nada más se queda en la parte teórica y en las ganas de poder seguir enseñando cómo hacer ciencia y cómo utilizar los métodos científicos necesarios para ser aplicados en este ámbito social, pero obviamente como no hay apoyo, entonces solamente nos quedamos en palabra y en papel. Así es, sí. Ricardo. Es correcto. Creo que una cosa, abogado, igual en la que, como lo mencionaba Salomón, debemos poner hincapié, es en la ignorancia personal. Nosotros ya conocemos de sobra la mediocridad y los errores estructurales de todo esto que conlleva la educación y la forma en la que se implementa lo que se enseña y la investigación. Pero creo que algo que también afecta es que nos creemos lo que nos dicen. Porque, por ejemplo, incluso tomándolo de una perspectiva muy empírica y muy, por decirlo así, muy superficial, es algo que se dice y rumores de pasillo, por decirlo así, pasa con los gusanos peludos, que uno cree que si los toca lo van a quemar y cosas así. Y yo hasta el momento no me he puesto a decir si realmente queman y todo esto que dicen. Entonces,
Por ejemplo, hace unos días estuvo circulando una foto en Facebook de 2 tipos de serpientes y que si la forma de esta es así, 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 es venenosa y si el ojo y no sé qué. Y luego salieron un montón de científicos a desmentir esto y salieron videos y cosas así. Entonces, nos creemos y incluso si es algo que lo dicen de los dientes hacia afuera, nos creemos cosas que no se comunican y que se hacen virales, pero realmente nosotros las creemos y realmente creemos que es verdad o sea, no sé si me voy a entender. Sí. Todo eso que mencionaron ustedes, si se fijan, ya es una serie de situaciones y problemas integrales que tiene precisamente nuestro país, ¿verdad? Pero de ahí la importancia, por lo menos de empezar nosotros, ¿me entienden? A fomentar el desarrollo de los diferentes procesos de investigación, porque lastimosamente estamos acostumbrados a ser parte de la cultura del descarte. No sé si ustedes se han fijado. Ya es algo cultural y eso es lo que tenemos que evitar. Porque es cierto lo que dicen los compañeros, hay muy buenos profesionales, pero como a veces no se tiene el suficiente apoyo, no se tiene todos esos elementos que ustedes mencionaron, pues esas iniciativas se quedan nada más en eso, ¿verdad? Pero fíjense de que podemos iniciar por algo, ¿verdad? Y de ahí la iniciativa de que nosotros debemos de cambiar esos puntos de vista, esos paradigmas viejos, ¿verdad? Porque lastimosamente si no los cambiamos nosotros, vamos a seguir teniendo un país que lastimosamente por regla general, ojalá no mencionara esto, pero a veces prevalece la mediocridad, cuando la regla general debería de ser el éxito como nación. Ustedes ven el desarrollo de países como, vaya, los países más desarrollados, pues. Una vez vino aquí un investigador y comparó, por ejemplo, un niño de primero a sexto grado en cuanto al desarrollo cognitivo, proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene precisamente el niño a la par de un niño japonés. ¿Y saben cuál es la sorpresa? Que dentro de su investigación hasta tercer grado nosotros teníamos un nivel superior, pero después de eso vemos que eso va cambiando. ¿Por qué? Porque el primer trabajo manual que tiene un niño, por ejemplo, japonés en el sexto grado, ¿qué es? Hacer un reloj digital, por ejemplo, de cuarzo. ¿Por qué? Porque van cambiando pues esos esquemas de desarrollo, hay métodos más eficientes, hay interés, por ejemplo, de las comunidades de resolver sus problemas. Ustedes han visto una película bien bonita que está en Netflix que se llama El niño que domó el viento. ¿Alguien la ha visto? Esta película me llamó mucho la atención porque es una historia real. Ustedes saben en África cómo existe la pobreza, ¿verdad? Y este niño luchó contra el sistema, luchó contra tantas cosas y logró obtener un desarrollo en su comunidad. Desde ahí tenemos que empezar, ¿me entienden? Fíjense que nosotros nos organizamos, no sé si ustedes se han fijado. Tenemos, por ejemplo, grupos de colonias tal vez de 30, de 50 casas y no nos podemos organizar para mantener limpias nuestras aceras, para poder tener un orden, por ejemplo, dentro de como vecinos. No, cada quien vive su propio mundo, nadie se mete con nadie. Solamente tenemos ese tipo de cultura en donde todo lo que me beneficia está bien, pero todo lo que no me beneficia, eso sí está mal. Cuando todos sabemos que aquí la única manera para poder salir adelante como país es haciéndolo juntos, ¿verdad? Buscando y fomentando ese estímulo de la actividad intelectual.
¿verdad? Un progreso, por ejemplo, de la lectura crítica, desde ahí empezar, ¿verdad? Ahorita ya no nos gusta devorar libros. Yo creo que ya las bibliotecas físicas están desapareciendo, ¿sí o no? Ustedes lo ven. Y es raro llevarlos o ir a investigar a uno de esos lugares, ¿verdad? Entonces de ahí pues el interés de querer fomentar ese tipo de cambios precisamente en los diferentes sectores educativos. Fíjense que a mí me alegra la universidad desde hace un tiempo atrás. Realizó cambios sustanciales que hicieron que se posicionara mucho mejor. Yo les aseguro, si esto no hubiera cambiado hace 14 años, yo les digo sinceramente, la universidad, no tuviéramos una universidad nacional, no la tuviéramos, ¿verdad? Porque la política tenía una infinidad de cosas dentro de la institución, estaba muy afectada en todos los ámbitos y estaba provocando resultados graves. Bueno, de ahí los profesionales que salían precisamente solo en derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo bien cuestionado. Miren, hubo un tiempo que a los profesionales que salíamos de las ciencias jurídicas se nos cuestionaba y se nos va a seguir cuestionando, pero aquí el cambio que nosotros debemos de tratar de hacer es siempre, nunca se nos tiene que olvidar que todos los días tenemos que estudiar, si no somos menos abogados, ¿verdad? Todos los días. A veces uno cree que de repente se va a dar un relax. Fíjese que hasta para irse a una playa se tiene que ir a leer un libro. Para ir a descansar, de repente uno se tiene que entretener de alguna manera. Bueno, miren, no me había fijado en el tiempo. Miren qué hora es. Y solo hice una pregunta, solamente hice la clase es pregunta. excelente, abogado. Abogado, yo solo, Ajá, Taylor, dígame que Taylor yo solo quiero tenía. hacer una observación con eso que usted dijo de la mejoría que ha tenido la UNA. Sí. Imagínese que yo siento que la Secretaría de Educación, porque la PA, por ejemplo, porque se habló de la PA también, la PA refleja dónde están las falencias en el sistema educativo. Entonces, yo considero que la Secretaría de Educación debería ser asociarse con la UNA para que ellos hicieran un proyecto o una investigación más profunda y dieran las recomendaciones, qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que trabajar para que el sistema educativo público mejore. Porque si no, siempre vamos a estar con un sistema educativo precario y pésimo, pues, porque todo el mundo sabemos por qué se crearon las instituciones privadas, porque la parte pública no cumplía con todos los estándares que se requerían o que se requieren aún. Y otra cosa que también he pensado de la UNA es porque la UNA, a pesar de tener el hospital escuela, no han podido hacer que las personas o los estudiantes de química y farmacia creen los medicamentos para el hospital escuela y de hecho para los hospitales públicos. Los más básicos, ¿verdad? Que la UNA con su presupuesto pueda adquirir los diferentes materiales que se necesitan. Me parece que ahí la UNA haría como un jonrón para mí. Y siempre he cuestionado eso, no entiendo por qué nunca lo llevaron a cabo. Sí. Bueno, de ahí la intención que debe de ser precisamente el mismo proceso de investigación, ¿verdad? Como actividad que nos permita orientar y descubrir algo que nos ayude a mejorar, ¿verdad? Esas son ideas que de repente en un futuro, ¿verdad? Tal vez alguien que tenga algún tipo de poder, ¿verdad? Porque ese ha sido el problema. Hay instituciones que de alguna u otra forma para poderlas administrar, primero se tiene que cambiar esa forma. Vaya, yo he conocido, por ejemplo, cómo se ha administrado en parte el mismo hospital escuela porque nos ha tocado investigar la parte de auditoría y miren, así como otras instituciones públicas, es un total desorden, ¿verdad? Desde ahí se debe de empezar, ¿verdad? Porque no sé si se acuerda, Taylor, que en un principio la universidad agarró el hospital escuela y ¿qué pasó después? ¿Verdad? Como que no,
no fue tan fácil, ¿verdad? Poder cambiar ese No tipo de... aguantaron la presión de llevar las cosas correctamente. Ujú, así es, sí. Bueno, estimadísimos. Abogado, antes Ajá. de terminar, Sí, dígame, con el Arlen. compañero que dijo que los de química y farmacia no tomaban, tal vez, como usted dijo anteriormente, hay un beneficio personal, un interés económico ahí. Tal vez por eso no Posiblemente. le dan a química y farmacia que hagan sus medicamentos para que los lleven Pe- al hospital. Pero bueno, entonces debería de, por ejemplo, si el hospital escuela está regido por la UNA, lo deberían de probar primero en el hospital escuela y después podría ser una asociación y que sea la misma UNA a través de ese departamento de química y farmacia que le vendan los medicamentos a la Secretaría de Salud. Así ya no darían pastillas de harina. Me parece a mí, ¿verdad? Pero como dice el profesor, el abogado, hay que tener poder. Eso no se probó, eso no se probó. Eso no se probó, cuidado con eso. No estoy defendiendo Claro, no a la se señora, probó pero es la porque el verdad, no se sistema de probó. justicia también es precario. Sí, sí. Miren, a veces... No existe, no existe. Miren, yo les voy a decir una cosa. Tocaron un punto bien interesante, la industria farmacéutica. Ustedes saben que la industria farmacéutica aquí y en el mundo es un negocio redondo. Y tocar la industria farmacéutica es tocar también peces gordos, ¿verdad? Si no, entonces vean ustedes la cuestión de las vacunas, por ejemplo, el negocio que ha habido con las vacunas. Con las ¿verdad? mascarillas. Con las mascarillas, con los implementos, los medicamentos. Bueno, es para que se fijen. Y a veces obtener esos insumos de las mismas empresas que son las que venden, ¿verdad? A veces es bien difícil como para que el Estado mismo resulte que le va a afectar algún interés económico a alguien que de repente está haciendo, vaya, un medicamento que sea de los más vendidos, aunque sean de los más sencillos, vaya, una Panadol, una acetaminofén o cualquier otro medicamento que de repente sea de ese. Entonces, es bien integral, va relacionado a un montón de elementos, ¿verdad? Para que se fijen, pero podemos ser factores de cambio, estimados, ¿verdad? Comencemos a investigar el fomento de la investigación, de saber diferentes puntos de vista, nos ayuda a nosotros a tener criterios diferentes, ¿verdad? Fíjense que nosotros somos mucho de la cultura de que si alguien hace bueno esto, lo copiamos. Y a veces es bueno copiar lo bueno, es cierto, pero hay cosas que de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, no se pueden implementar de la misma forma. Entonces hay que tener, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. A veces somos muy buenos copiando, pero somos muy malos hasta en eso. Porque a veces no copiamos bien también. Entonces nos sale mal la cuestión, ¿verdad? Pero es para que se fijen cómo es de importante la investigación. Yo creo que Honduras sería una nación distinta desde entrada, resolviéramos esos problemas de corrupción, como bien lo dijo Taylor, y si de manera integral tocáramos el fomento de la investigación, yo creo que sería fenomenal, ¿verdad? Seríamos como Cuba. Sí, imagínense que ellos tienen una vacuna, ya tienen, ¿verdad? La Soberana, si no más recuerdo, es la vacuna que han ofrecido. Yo me siento orgulloso, vaya, lo dijo creo que Paola, lo dijo Dixiana, ¿verdad? Por ejemplo, de profesionales hondureños, hace poco creo que fue propuesta a un premio Nobel, si no más recuerdo, alguien que participó dentro de la elaboración de una vacuna sin inscripción de patente, que ese es el peor negocio para las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque el tener algo que le pertenece a uno es hacerlo de negocio para todos. O sea, es decir, yo vendo esto y si quiero comprar esto, tengo que invertir una gran cantidad de plata. Esto ayuda a esos lugares, esos países, así como nosotros que somos países que entre comillas deberíamos de ser en vías de desarrollo, pero realmente somos países pobres.
¿verdad? Ese es el problema. Sí, María Elena Botasi, así es, de ella estábamos refiriéndonos. Bueno, nos quedamos hasta aquí, estimadísimos. Nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Así quedamos. El jueves. El jueves. Ah, sí, perdón. Sí, el jueves vamos a preguntar algunas cosillas que de repente quiero que ustedes sepan que manejen muy bien para efectos del contenido que vamos a evaluar el viernes. Y vamos a hacer como un repaso general de todos los contenidos sobre los cuales vamos a evaluar, ¿verdad? Ya a estas alturas, estimadísimos, ya tuvimos que haber, como quien dice, haber releído, ¿verdad? El contenido, porque recuerden que ya el examen, pues ese es a iniciar este fin de semana. No habría de poner examen, abogado, suficiente con la participación aquí en clase. Pero recuerde que con un examen no se mide el nivel de conocimiento de un alumno. Eso es verdad, pero el problema es que tenemos que evaluarlo. Okay. Ni modo. Ni modo, no hay de otra, pero no, yo sé que van a salir muy bien. Hoy fue el examen, por ejemplo, de la sección de las 7 de la noche y les fue bastante. Nos hubiera dado una guía, abogado, ahí bastante para bien. Saber qué no, estudiar. Eso es lo porque que el contenido es extenso, abogado, déjeme decirle. Sí. Mire, con usted se estudia, oiga, para estar al nivel que usted exige, déjeme decirle, tiene que gustarle. Valga la redundancia, yo veo, por ejemplo, que hay compañeros abogados, los que estamos aquí, que nos gusta esta clase. Y porque se ve la participación, me explico. Yo le vuelvo a decir, yo tengo grupos de enseñanza en Infop que no son así como nosotros. Entonces, que nos gusta, ¿verdad? Entonces, así da gusto a poder resolver una clase. Sí, no, y eso es lo importante porque recuerde entonces, para estar al nivel que usted pide, óigame, hay que leer. Hay que leer. ¿Cuántas páginas? Los compañeros me apoyan. ¿Cuántas? Tenemos como 200 páginas de lo suyo. Sí. Sí, es cierto, abogado. Y asimilar todo eso debería. No ponga examen. ¿Para qué va a poner examen? Bueno, el jueves ahí les voy a dar un repaso, ¿verdad? De todos esos materiales y más o menos decirles qué es lo que nos interesa que ustedes sepan, sí, ¿verdad? Sí. Para efectos de la evaluación del viernes. Bueno, cuídense. Feliz tarde. Muchísimas gracias, abogado. Un placer. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.